Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. ...14 de mayo de 1897... población de Toxín... petición de maestra a alcalde de Tuzcacuesco... señor Manuel de Santana. Apreciable Manuel, al ponerle estos renglones estoy que ni veo de tan mala, pero así doy clase. ¿Qué he de hacer? Sufro de una manera horrorosa y ya no puedo más. Sí, don Manuel, le suplico me conteste algo para saber a qué atenerme y si no, para ver qué recursos muevo. Y lo que me está matando más, que va a ser 2 meses, no tengo ni una razón de mi familia. Considéreme cómo estaré en este desierto, sola, abandonada, enferma y olvidada de mi madre, sin amigos y sin quien consuele mis inmensos sufrimientos. Así pues, le suplico, no ya como amigo, sino como señor, influencias, que me arregle una licencia para ir a Guadalajara a saber de mi madre y a curarme en cuanto salga el mes presente. Si en este mes no me contesta, creeré que ya todo el mundo me abandonó. Y entonces, ¿pero para qué me explico más? Muchos recuerdos di a su papá y a Paulita, aun cuando ya me olvidaron, y usted reciba el invariable aprecio, que de nada le sirve, de Pompeya Navarro. PD. Le advierto que apenas este mes sufriré aquí, y eso por tener dinero con qué irme, porque mi vida se acaba y se consume en el hastío. Don Manuel, no quiere arreglarme eso del padrón de los niños y niñas que están en mi escuela. No sé cómo arreglar esto. Si usted no se duele de mí, don Manuel, adiós y perdone. Las necesidades de una mujer desesperada. Le recomiendo me ponga esa carta en el correo. Luego, le mando los 5 centavos. Los dramas personales se suceden en todas las épocas de la vida del Llano Grande del sur de Jalisco, como música de fondo del impacto de los grandes sucesos históricos que poco a poco van configurando al país y a la región. Llama la atención la voz encendida de una maestra rural en un México donde los derechos de las mujeres apenas comienzan a emerger, tímidos, y por ende la presencia femenina es marginal, salvo en un oficio muy cercano al corazón de las sociedades que luchan, no sin contradicciones, por romper las tinieblas del oscurantismo y la ignorancia que las ha mantenido al margen del desarrollo y como mano de obra barata para las élites. El de finales del siglo XIX es un México donde la simulación de democracia es rasgo que la historia lo dice, será difícil de erradicar incluso muchos años después de la caída del viejo régimen. Por lo pronto, este testimonio de la vibrante vida política del ocaso de ese siglo se conserva en los archivos de Tuzcacuesco, rescatados por el profesor Alfredo Mesa. 11 de abril de 1895, señor don Pablo Guerrero, Tuzcacuesco. Estimado amigo, en carta particular del día 4 del corriente me dice el ciudadano gobernador: remito a usted 3 ejemplares de la manifestación hecha por el ayuntamiento de esta ciudad en favor de la reelección del señor general Porfirio Díaz para el próximo periodo constitucional, a fin de que los reparta entre los ayuntamientos del departamento de su nombre, mando y en vista de la atenta iniciativa que les hace a los demás del estado para que se adhieran, si lo tienen a bien, a la expresada iniciativa. Levanten aquellas corporaciones sus correspondientes actas en el sentido indicado, aunque variando en sus redacciones para que no salgan iguales, lo cual transcribo a usted recomendándole la mayor eficacia y diciéndole que el acta que forme el ayuntamiento me la remita con carta privada. Le mando uno de los expresados ejemplares. Suyo afecto amigo, su servidor Lorenzo M. Michel. La ola de revoluciones de los siguientes 30 años poco cambiará esa simulación, con la salvedad de que la no reelección será su carta de legitimación. Pero en buena parte del país, sobre todo del occidente, con Jalisco como epicentro, la ansiada modernización de las nuevas élites se topará con una arraigada visión de mundo que le es opuesta: las creencias religiosas de las mayorías. Un país católico se niega a aceptar la más radical reingeniería social del régimen triunfante, que ve a esa fe como superstición, atraso e injerencismo romano. Estalla en los años 20 la cristiada, el llano se incendia. Para muchos es la verdadera revolución, una revolución de tintes cósmicos, contradictoria, reaccionaria y de avanzada, pues pone sobre la mesa la libertad religiosa, un derecho humano que será reconocido universalmente apenas tras la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, el archivo de Tuzcacuesco enmudece en los años de las llamas, entre 1924 y 1933, que también se llevan el destino de la familia Pérez Rulfo Vizcaíno y marcan para siempre lo que es la trayectoria del autor de Pedro Páramo. De esto hablaba en diciembre de 2015 el cronista de Sayula, Federico Munguía Cárdenas. Rulfo habla mucho de la cristiada, de la guerra cristera. Fue muy impactante para la región de la antigua provincia de Ábalos, la guerra cristera.
sobre todo para los pueblos chicos. En Sayula no impactó, porque teníamos un cura que no era partidario de la lucha armada, ¿verdad? Y estaba además el general Ávila Camacho con su regimiento aquí, que pues la cosa aquí se serenó. No, aquí no hubo nada, ¿verdad? Exacto, que las señoras que ayudaban a los que se arreglaban ropa y medicina y los curaban a escondidas, desde luego, ¿verdad? Pero aquí no hubo impacto. El impacto era que, por ejemplo, no les permitían casarse, no les permitían decir misa, ¿verdad? Y lo hacían escondidas, ¿verdad? Pero un impacto no lo hubo. Allá, en cambio, allá sí, en la región del Llano, sí, allá sí. Inclusive en Zacualco, ¿verdad? También toda esta región de la Sierra de Tapalpa, sí hubo Fue muy asolada. Sí, cómo no. Mucha violencia. Sí, mucha violencia. Y por eso muchas personas, muchas familias se vinieron a vivir a Sayula, porque aquí había garantías, entre ellas los Pérez Rufo, ¿verdad? Entre ellas los Pérez Rufo. Año y medio antes de que naciera Rufo ya vivían aquí, en la casa de sus abuelos. ¿Y él por qué habla de la infancia en San Gabriel? ¿Iban y venían o por qué hizo migas más bien en San Gabriel con amistades y ese tipo de cosas? ¿Rufo? Ajá. Bueno, porque pues, como le decía, él vivió su infancia ahí, ¿verdad? Así es que ahí conoció a la gente y conoció la vida, pues comenzó a conocer la vida, ¿verdad? Y él quería mucho a San Gabriel, pues de ahí eran sus papás, su mamá, ¿verdad? Y sus abuelos maternos, ¿verdad? Y allí vivieron, hasta que tuvieron que irse a estudiar el hermano mayor a Guadalajara, al Colegio de Silva, al orfanatorio en ese tiempo, Sí. ¿verdad? Todavía existe, ¿verdad? Sí, pero ahora es colegio. Sí. Ahora es instituto, pero orfanatorio primero, sí. ¿Verdad? Y ya cuando se fueron, Rufo duró viviendo 6 años en San Gabriel, nada más, de 3 a los 9 años. Se fue allá, de ahí se fue al seminario de Guadalajara, de ahí se fue a México, y pues ya hizo su vida por allá, ya fue donde escribió y todo eso, ¿verdad? Pero cuando venía por aquí, pues reconocía a San Gabriel, pues ahí estaba su abuela, ¿verdad? Y ahí estaba la hacienda de ¿cómo dijimos? Apulco. De Apulco, pues también iba a la hacienda que ya le había comprado el hermano, le había comprado sus partes, ¿verdad? Muy buena persona también Severiano, muy buena persona. Pues esa era la relación que tenía con de sentimiento, ¿verdad? Sentía el arraigo, pues. Sí, él se sentía, siento que se sentía San Gabriel, ¿verdad? Claro que cuando Televisa vino a hacerle una entrevista a Emo, que trajeron un montón de instrumentos, ¿verdad? De camiones y todo, ahí me invitó Eva, dijo, ven también tú, y fui. Y le preguntó Miguel Sabido, que le preguntó, oiga, señora, ¿y su hermano Juan dónde nació? Y le dijo, mire, Juan hubiera querido nacer en Apulco, pero él nació en Sayula. La rebelión católica resalta las contradicciones culturales, políticas y económicas de una amplia demarcación. Los católicos en el poder, como lo es el futuro presidente Manuel Ávila Camacho, y como lo son masones locales que también van a misa, lo demuestran. Sayula es la población de refugio de las clases dirigentes y donde se ponen en juego estos intereses contradictorios. ¿Cuánto duró don Manuel aquí en Sayula? Pues debe haber durado como 3 o 4 años, sí, 4 años tal vez, sí. Entonces y siempre la tuvo. Se hizo de muchas amistades, se hizo querer de toda la gente, ¿verdad? En la cuestión de la persecución que hicieron contra los católicos, él no dijo nada, ¿verdad? Inclusive tuvo viviendo en su casa al señor cura, ¿verdad? Ahí lo tuvo escondido, ¿verdad? La señora Chole, pues era la religiosa, ¿verdad? Y pues cuando se rendían los cristeros, los llamaba a su despacho, ordenaba que no los mataran, ¿verdad? Y los traían aquí y les decía, miren, están ustedes engañados, no es, retírense de esto, los van a matar nomás y los están engañando, váyanse lejos. Retírense de esto, ya aquí les voy a dar un salvoconducto para que se vayan, pero váyanse lejos, porque si se quedan aquí en la región los matan, ¿verdad? Y los que se quedaron los mataron, ¿verdad? Y les daba dinero,
para que se fueran lejos, váyanse lejos. Era compasivo. Era un hombre bueno, ¿verdad? Jesús Cárdenas Corona, político de larga data en su natal San Gabriel y como legislador, murió en enero de 2022, pero dejó testimonio de los ecos de la historia que vivieron sus padres. ¿Recordará como niño o lo que le platicaron sus mayores del tema de la guerra de los cristeros? Bueno, los cristeros de aquí de Sayula fueron de los líderes, Villa, don Matías Villa, unos Villa de Sayula. Ellos fueron los que manejaron aquí en la región la cristiana. Yo a don Matías todavía lo conocí ya de viejo. Se vino a poner una de pasturas aquí, una venta. Y allí nos hacía ciertos comentarios cuando les convenía. No sé si ya le han comentado, hay una gruta aquí, todo el cerro ese que está o sea, le llaman aquí el Cerro Grande. Sí. Está hueco. Y don Matías nos comentaba que cuando querían descansar se metían ahí, que ahí se Ocultarse. Ahí se ocultaban y que gentes de sus colaboradores les llevaban comida, que hay ríos adentro y hay pescado adentro del cerro. Y sí es cierto porque como en el 65 vino un grupo espeleólogos de la Ciudad de México y hicieron unos estudios bien hechos, duraron como 15 días. Entonces un día, ya en la punta del cerro, pero en el estado de Colima, usted se va a dar cuenta, hay una gruta que se llama Grutas de San Gabriel, entre Tecomán y Colima. Ahí está el letrero pegado a la carretera. Y se llama Grutas de San Gabriel. Yo he tenido idea de llegar porque como de aquí se iba mucha gente, que alguien de aquí influyó Para que le pusieran ese nombre, ¿verdad? el ejemplo de ganadería regenerativa, cuyo primer caso de éxito se dio en el municipio de El Limón, ha cundido por la región. El ejido La Hierbabuena, ubicado en los linderos del amplio valle que conforma el río Yuquila hacia las primeras elevaciones de la Sierra de Manantlán, ya ha entrado a mejorar sus oportunidades productivas. La modernidad es, curiosamente, otra cara de la tradición, pues los proyectos en parte consisten en recuperar viejas prácticas en los agostaderos. Nosotros empezamos con las escuelas de campo desde el año 2019, en enero del 2019. Desde ahí hemos estado empezando. Primero empezamos con teoría para saber qué es un sistema, para poder entender. De ahí empezamos a hacer prácticas ya y a empezar a trabajar en campo. Era un día, una sesión con con un productor diferente para empezar a identificar cuáles eran sus necesidades, cuáles eran las cosas que necesitaba empezar a modificar y que se adaptaban al terreno y a lo que él quería hacer como ganadero. Así nació. Sí. Pero ¿cuándo pasas a la práctica? ¿Cuándo decides que a ti como productor y a tu familia les conviene probar lo que les están ofreciendo las escuelas de campo? Cuando ya los técnicos, los ingenieros nos empezaron a traer imágenes y relatos de otros lugares donde ya estaban haciendo los sistemas silvopastoriles y que nosotros mirábamos que estaban en peores condiciones que las que tenemos nosotros aquí, dijimos, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y entonces ahí nos empezamos a tener como la dudita de que si hago esto que me dicen los ingenieros, ¿sería viable o si me daría buenos frutos? Y dijimos, bueno, vamos a empezar, hay que empezar porque sí nos llamó muchísimo la atención y empezamos a trabajar aquí con toda la familia. Las escuelas de campo, las prácticas y las sesiones es para toda la gente, no nada más para los puros productores o ganaderos, es para los hijos de ganaderos, padres, madres, familia. Entonces es algo que se puede extender y que también ellos son parte de lo que estamos realizando.
y bueno, empezaron a aplicar los métodos que les ofrecían. ¿En qué consisten? ¿Qué han hecho? Este terreno estaba muy, me decías, estaba muy desgastado, tenía muchos problemas de erosión, tenía muchos problemas de que, y además una realidad, lo que aquí se producía no era suficiente para las cabezas de ganado que ustedes mantenían. ¿Qué pasó y sobre todo qué resultados ha tenido? Empezamos a ver que otros productores que ya tenían sistemas silvopastoriles disminuyeron los costos de la producción. Les rendía más la pastura y empezaron a aumentar el hato ganadero. Entonces nosotros empezamos a hacer nuestros propios repelentes como insecticidas, y que nos bajó los costos a un 70%. O sea, una de las premisas es eliminar los agroquímicos y los pesticidas porque son malos para el ambiente, ¿no? Sí, todo lo que realizamos es con productos orgánicos y lo que tenemos en la comunidad. Entonces eso disminuyó muchísimo los costos. Digamos que en esencia se trata de manejar diferente el predio, de zonificarlo, de que no anden por todos lados las cabezas de ganado haciendo lo que sea, saqueando prácticamente todo, y esto les ha dado el resultado. O sea, zonas que un rato son pastadas, después se mueven y se les deja crecer al pasto y a las especies forestales, ¿no? Así es, con los cercos eléctricos calculamos lo que se va a comer el hato ganadero, y puede ser desde 1 hora hasta 1 día, 2 días, pero nosotros lo implementamos para hacer un cambio diario, y en ese pedazo de terreno que se metieron duran hasta 6 meses para volver a entrar. Entonces se le da un periodo de descanso bastante bueno y nos disminuyó la erosión. Nos empezaron a salir pastos que no teníamos, árboles que nosotros pensábamos que ya se habían exterminado en el predio, y eso ha sido que la misma naturaleza ya empiece otra vez a regresar a donde estaba. La clave es que la naturaleza regrese por sus fueros. Explícame esto, ¿por qué son importantes los árboles en un proyecto silvopastoril? ¿Cuál es su función? ¿Qué proveen? Con las raíces hace que no se erosione el suelo, nos da sombra porque ya hemos tenido periodos de sequías más grandes, entonces el ganado necesita sombra, además de que dan pastos ricos en proteínas, y eso hace que el ganado, cuando realmente necesita, como es la temporada de estiaje, tengan otro tipo de pasto, otro tipo de comida, y que los pueda ayudar a salir la temporada de secas. Ahora, el árbol en algún momento va a proveer forraje también, o provee ya forraje. Sí, de hecho eso se trata, y cuando hemos hecho mediciones de las cantidades de forraje que nos da un árbol, la verdad nos sorprendemos, porque sí, nunca pensábamos que podía dar ciertas toneladas un solo árbol, y es bueno. Explícame un poquito más, ¿qué especies de árboles en particular son generosas y buenas para proveer alimento al ganado? De hecho, la mayoría, son todas, porque si no proveen al ganado, también nos proveen a las abejas, proveen de alimento a las aves. Entonces no nada más es la ganadería. Los árboles es como más extenso los beneficios que tiene que los perjudiciales que se pueden tener. Tú decías que en algunos proyectos silvopastoriles se manejan muy poquitas especies, pero aquí ustedes están apostando por una diversidad mucho mayor. Sí, en los intercambios de experiencia hemos mirado que algunos productores tienen pocas especies de árboles, y ellos teniendo gran diversidad, pero no las tienen porque a lo mejor no van acorde a los proyectos que traigan. Pero teniendo una gran diversidad como nosotros aquí, que tenemos casi más de 70 especies entre árboles y plantas, entonces se mira diferente el ecosistema. Hay más aves que empiezan a llegarnos aquí, más insectos, las abejas, que ya también era un tema que aquí ya se estaba escaseando, pero eso ya nos está haciendo que volvamos a tener otro tipo de especies que no habíamos mirado aquí. Se les llama malezas, pero son buenesas, porque en realidad el ganado las consume y les aporta proteínas. Hay que terminar la absurda guerra contra lo silvestre. Y se deja de ver la maleza como maleza, ¿no? Porque la palabra es como que es algo que está mal, pero en realidad es parte del ecosistema también. Así es.
Nosotros pensábamos que algo que el ganado no se comía cuando teníamos la ganadería extensiva y no se lo comían, nosotros pensábamos que era maleza. Mas sin embargo, con los cercos eléctricos ellos mismos nos ayudan a controlar eso y están engordando, no se echa a perder, no gastamos en químicos para acabar o controlar eso que pensábamos que era maleza, sino el mismo ganado está haciendo todo el trabajo. Entiendo que gracias a este modelo ustedes ya no tienen que comprar comida, o sea, el predio le da toda la comida al hato ganadero. Sí, porque como con los cercos eléctricos se tiene una mejor administración de los potreros y la recuperación del terreno es considerablemente mucho mejor. Además de que el mismo ganado riega y fertiliza con las heces, entonces hay más nutrición en en todos los corrales que estamos haciendo y no nada más en las sombras como lo teníamos antes, que el ganado comía y se iba a descansar en una sombra y ahí se quedaba todo el abono. Y ahora no, ahora se va quedando en cada potrerito que vamos haciendo con el cerco eléctrico. En la otra orilla de la región, Loma de Perempitz, municipio de Zapotitlán, los campesinos se enfrentan al dinero fácil de un intruso, el agave azul, materia prima del tequila. La idea de querer nosotros generar, o sea, como decir, tener dinero o hacer dinero con el agave, le estamos metiendo corte a los árboles y sin pensar pensando en que vamos a obtener una ganancia con el agave, pero pues mire, todos esos arbolitos en lugar de dejarlos hay podarlos para que queden, porque ya ve que son los que enfrían el aire, porque si pura tierra pues se pone muy... No, de hecho hasta al agave azul le convendría una barrera de árboles, ¿no? Por el tema de la erosión y por el tema de... Así, o dejar partes, yo no digo que no plantar algunas partes. Lo que pasa es que el agave azul necesita que esté bien limpio, que tenga el terreno. O sea, porque si hay sombra como aquí, no funciona, se empieza a hacer como feo, o sea, no crece. Como que se emplaga. Tienen que arrasar con todo. Estar abonando cada 2-3 meses, estar echando para que no salga más zacate o no salga. Completamente es limpio. Sí. Limpio. Ahora, ahí cómo es el negocio. Si la gente lo hace es porque le pagan muy bien, ¿verdad? Supongo que es muy bien pagado el agave azul. Pues así han dicho, porque apenas aquí la gente en realidad todavía no ha vendido. Entraron comprando mezcal compraban las bolitas como de 1 kilo hasta lo que fuera. Y entonces ya la gente empezaron a ver que era como más, rendía más, o sea que era más bien pagado. Más rentable plantar. Entonces empezaron a rentar sus tierras también. A veces son gente de fuera que viene de empresas de las tequileras que vienen y rentan y ahí ponen el agave. Muy pocos los que tengan que sean dueños de aquí, porque pues en realidad sí se le mete mucho dinero para mantener ese mezcal, para que pronto crezca, porque si no puede durar 10, 15 años y la bolita chiquita no crece, si nada más la dejamos como es. Sí, lo que tú dices, que no está adaptado a clima, el agave azul. Pues con el ingeniero de que pues qué le vamos a rociar ahora pues que tiene plaga o que tiene zacate y todo eso, pues son que le va metiendo y que se va fregando pues la tierra. Pero yo supongo que si pueden rentar las tierras es porque les están pagando muy buen dinero, ¿no? No, incluso hasta las venden. Yo conozco unas personas aquí frente de esa población que es un señor pues de más edad que yo y pues ya vendió sus terrenitos que tenía, le ofrecieron un buen billete. Igual como lo de la uva. Y ellos sin pensar que pues el dinero qué tanto les pueda durar, por más que les hayan pagado en 2-3 años ya se les acabó. Y sin embargo si ellos trabajaran sus tierras, pues allí tenían, porque la tierra es la que nos da para vivir, si no, pues se imaginan. Una institución cuyo modelo se generó por primera vez en la cuenca media del río Yuquila, Armería, la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente, toma nota del desafío de alinear la economía a la capacidad de carga de los ecosistemas. Esto señala su director, Óscar Ponce Martínez. La parte productiva pues va vinculada con uso de recursos naturales, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, el tema del acuífero,
si no me equivoco, en 2015, 2017, estábamos a menos 0.8 de desabasto. Creo que los últimos registros son menos 6%. Entonces creo que el tema de desabasto del acuífero pues va en incremento. Y es una respuesta pues a la utilización que le estamos dando al territorio, principalmente agroindustria y monocultivos, que es uno de los temas principales de la utilización del agua aquí en la región. ¿Qué tan confiable es esta información? Esta es información de la Conagua, pero la Conagua tiene los sistemas de medición adecuados para saber cómo se comportan los acuíferos de esta región. Fíjate que en coordinación con la gerencia operativa de la cuenca, se iba a hacer un muestreo pisométrico, precisamente para actualizar esta parte. De hecho, también con el doctor Luis Manuel tenemos esta propuesta de empezar a medir los pozos, porque sí, pues la información se toma con diferentes metodologías y queda un poco de duda qué tan confiable es la información. Entonces sí es parte de lo que estamos queriendo trabajar en coordinación para hacer este monitoreo de los pozos, para saber exactamente. Creo que el doctor Luis Manuel tiene ya unas investigaciones para saber exactamente, incluso dentro del mismo acuífero, cómo se mueve el agua adentro, porque es muy diferente por las placas, la disponibilidad en ciertas zonas. Entonces creo que también va a ser muy importante pues ver esta parte interna, cómo se está comportando el tema del agua, ¿no? Ahora, ante este dato objetivo de que se está abatiendo el acuífero en algunas zonas por el uso, ¿qué expresan los habitantes, los presidentes municipales en particular, que son los que están representados con ustedes? ¿Cuál es la preocupación que tienen respecto a la dinámica del uso del agua y las expectativas de desarrollo que a final de cuentas deben tener, pues? Claro, sí, de hecho es un tema, y principalmente en esta zona, el tema de la escasez de agua, ¿no? Cada vez tienen problemas más de abasto, aunque también se vincula un poco, sí, el tema productivo, pero también el tema de la gestión del agua, porque sí, no hay un mantenimiento tan a detalle de los sistemas de captación. Otro tema también importante es que estamos deforestando las zonas de captación hídrica. Entonces sí es un tema que traemos con los presidentes fuerte. Incluso estamos abonando un tema o elaborando una propuesta, una estrategia para hacer un uso adecuado del agua. Aparte de la parte productiva, pues en la parte doméstica, porque también los habitantes abonamos a esta parte. Tenemos un uso muy inadecuado del agua, entonces tenemos que ser parte de la solución, que es parte de lo que estamos también empezando a trabajar junto con los presidentes municipales. Los proyectos ganaderos son solamente una parte, pues como se ha visto, la devastación ambiental causada por los negocios agropecuarios tiene amplias modalidades. Ahí fue un arreglo tanto de la implementación del sistema productivo, como la concientización de la protección de las cabeceras de cuenca. Porque aquí este productor, si no hubiéramos entrado, si no se hubieran empezado a trabajar temas de agroforestería, él hubiera deforestado una zona para meter más ganado. Entonces, con estas actividades o este manejo ganadero, pues tiene su ganado en un espacio mucho más corto. No tuvo necesidad que estar deforestando otro lugar, en la parte más alta. Entonces, esta zona le está captando agua y es la que le está beneficiando ahorita. Entonces, es como lo interesante de estos arreglos, porque en poco espacio podemos mantener nuestro ganado y realmente ya no tenemos la necesidad de estar deforestando las partes altas, que es un poco la visión que buscamos con esta parte de la agroforestería y los silvopastoriles. Digo, meten especies forrajeras que supongo que son de crecimiento rápido para que haya una respuesta también rápida. Sí, y muchas especies locales que ya las habían manejado los mismos ganaderos, que era un conocimiento empírico, que muchos productores o muchos ganaderos ya trabajaban esta parte. O sea, realmente no estamos hallando el hilo negro, ¿no? Es como fortalecer muchos de los conocimientos que ya tenían ellos, pero no lo dimensionaban como un arreglo silvopastoril, un arreglo agroforestal. Entonces, parte de lo que estamos ahí con esas capacitaciones, ¿no? Utilizar especies que ya tienen para fortalecer sus parcelas. Y supongo que es un beneficio al bolsillo, ¿verdad? No gastan tanto en forraje. Completamente, tanto en forraje como en algunos químicos. Por ejemplo, con esta rotación de ganado, con esta parte de ganadería regenerativa, hasta el tema de los parásitos lo están trabajando. Entonces ya como rompes el ciclo de la garrapata, pues ya no tienes que meterle tanto ivermectina o algunos químicos que aparte afectan al ganado, pues es una contaminación de cuerpos de agua, ¿no? Entonces creo que ahí es algo que está empezando a ver ese beneficio económico. Ahora, el sentido común me indicaría que la parte más accidentada de montaña de la cuenca, pues es obviamente donde se capta, donde se recarga el acuífero. Hablando del acuífero subterráneo sobre el que está esta región, que es muy importante en términos económicos. Obviamente, si no se toman decisiones sensatas allá arriba, tarde o temprano aquí termina repercutiendo, ¿no? Claro, y también hay que pensar en la parte de transporte. O sea, está la parte de la cabecera de cuenca, pero también está la zona de transporte y captación también.
Entonces, y esas zonas son las que están empezando a deforestarse, porque son las zonas limítrofes entre la parte productiva y los bosques. Entonces, ahí es donde estamos entrando un poco con el tema de ganadería. Tratar de frenar un poco este crecimiento de la frontera agrícola para mitigar impactos a los masivos forestales. Ahora, estoy viendo una amplísimo espacio de cultivo de agave en esta región. Siempre ha sido agavera esta región. Sí, claro. Pero el nivel que ha alcanzado nunca lo tuvo históricamente, ¿verdad? Sí, aunque algunas zonas ya eran parcelas que estaban descansando o de maíz que se empezaron a transformar en temas de agave, pero sí, es un tema que está creciendo y es parte de lo que queremos abordar con algunas escuelas de campo. Como te comentaba, sí tratar de hacer algunos arreglos. Incluso hay algunas experiencias de unos productores que vinculaban agave con algunas vacas, algo de ganadería. Entonces, no es satanizar el sistema, sino más bien cómo lo podemos hacer un poco más sustentable, ¿no? Y en este caso, un cambio de suelo de, pues, ¿qué sería? Selva caducifolia, ¿verdad? Sí. A plantío de agave. ¿Impacta mucho en la absorción? O sea, ¿altera mucho el ciclo del agua? Sí, claro, o sea, tanto la parte de absorción como la parte de erosión, porque son zonas que el suelo es muy erodable. Entonces tenemos... Sí, porque además son pendientes, ¿verdad? Así es, y más ahorita que ya con tema de cambio climático tenemos lluvias atípicas, te caen, no sé, 50, 100 mililitros en un solo día. Entonces es un problema muy fuerte, porque prácticamente lavas el cerro. Entonces sí es un tema de deforestación muy fuerte y de erosión. Entonces pues va vinculado, creo que todo el tema por eso estamos hablando más del manejo del territorio, porque es un tema más integral que implica pues diferentes actividades que tenemos que trabajar. Y bueno, me dices que los proyectos pilotos de San Gabriel por el tema del aguacate. Así es. ¿Apenas se están estableciendo o ya cuánto tiempo tienen trabajando eso? No, estamos apenas formalizando el acuerdo con Rainforest. Entonces es uno de los municipios que ha sido un poquito más difícil entrar, porque sí habíamos trabajado más el tema de ganadería, entonces San Gabriel no es tan ganadero. Entonces ahorita con este acuerdo que estamos formalizando, la idea es pues trabajar esta zona. Una visita al vivero que el ejido La Hierba Buena de Autlán ha establecido para proveer la nueva gestión del territorio que ya hacen muchos de sus ejidatarios. Bienvenidos al vivero de la Escuela de Campo de La Hierba Buena. Aquí producimos especies forrajeras y maderables. Nosotros somos un grupo de 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, donde producimos cerca de 30 especies diferentes. La mayoría de ellas son nativas de aquí de la comunidad y nosotros nos encargamos desde la colecta de semilla hasta la planta, sacar la planta y llevarla a campo con la mayoría de los productores que están implementando sistemas silvopastoriles. Explícanos cuánto tiempo tiene este vivero y aquí qué planta estamos viendo, qué especie estamos viendo. Sí, es nuestra segundo año, es nuestra segunda producción. Producimos más de 35,000 especies. Ahorita estamos viendo el guaje, es el guaje forrajero. Tenemos guásimas, tepames, tamarindos, que son mismas semillas que sacamos de aquí de la comunidad, higueras, limas, aguacate criollo, arrayán, que son de las especies que hemos mirado que se están escaseando en la comunidad, se están terminando, y por eso hemos estado decidiendo volver a producir, pero desde la semilla. Y dinos algo, ¿cuál es el negocio? O sea, ¿esto lo producen ustedes? ¿La gente les puede venir a comprar? ¿Quiénes son los clientes? ¿Y dónde se está difundiendo toda esta planta que ustedes están produciendo? Pues el objetivo principal es empezar a hacer los sistemas silvopastoriles de los mismos de las escuelas de campo. Ese es el objetivo que tenemos más que nada. Más sin embargo, siempre tenemos un poco de excedentes y ese se le puede vender a cualquier persona. Hay variedades que varían en el precio, que puede ser desde los 4 pesos hasta los 25, los que son ya de más de 1,20 m, 1,30 m de altura. El objetivo es fortalecer para reforestar la comunidad y tener una concientización entre nosotros como comunidad de que sí debemos de hacer algo diferente a otras comunidades. ¿Y este proyecto es a cuenta y riesgo de ustedes o han tenido financiamiento y apoyo público? Mediante las escuelas de campo nos informaron de un apoyo que estaba dando FIPRODEFO
para hacer viveros, y es cuando decidimos en una sesión de escuela de campo participar. Mas sin embargo no quisieron entrar todos los compañeros y al principio entramos 12, después ahorita quedamos 8 socios, pero aún así el objetivo principal es que todos los miembros de la escuela de campo puedan acceder a tener árboles de calidad, orgánicos, de la comunidad y a un bajo costo. Pero supongo yo que está supeditado esto a que no tengan pérdidas, por lo menos. Así es, sí, y de hecho hemos tenido muy buena respuesta por parte de los productores y hemos vendido, casi todas las temporadas vendemos más del 70% de la producción que tenemos. ¿Hay algo parecido a esto en la región o son el único vivero ustedes? No, hay otro vivero, pero son de asociaciones un poco más grandes, no como escuelas de campo. Ya puede ser los viveros municipales o el vivero de la Asociación Ganadera de Limón, pero eso ya es como una sociedad y no es como un grupo organizado como lo que somos nosotros. Y en cuanto a la diversidad, ¿hay más diversidad de especies allá que aquí o al revés? Aquí, la verdad, aquí queremos mucho la diversidad, no nada más de especies frutales o forrajeras maderables, también de los melíferos o cosas que hemos mirado que son nativas, que muchos no le miran que tenga mucha productividad, mas sin embargo son esenciales para nuestro ecosistema y para nuestra comunidad, que sí las tenía. O sea, tiene que tener algún beneficio, pero por eso también nosotros los estamos haciendo. Explícanos algo, ¿cuáles son las especies que están allá dentro en ese recinto que está ahorita tomando él? Allá tenemos cacahuanance, primavera y rosa morada. Ese vivero ahorita está en reparación. Los vamos a tecnificar con un sistema de riego diferente al que estábamos haciendo, y tenemos ahí, ese es nuestro vivero de experimentación. Ahí es donde experimentamos qué especies se pueden producir en charola y cuáles las ventajas y desventajas que tiene, y también métodos de germinación o de reposo cuando tienen alguna plaga. En resumen, ¿cuántas especies distintas y cuánta producción tienes por año? 35 especies manejamos esta temporada y fueron 35,000 plantas las que producimos, sin contar los de estos almácigos. La guerra cristera generó altas cotas de sufrimiento en todas las zonas rurales de la región. Los indios de Apango, por ejemplo, eran gente de paz, pero eso no impidió afrontar la violencia de los guerrilleros y los militares. Don Librado Rodríguez Castillo fue entrevistado en diciembre de 2015 en su rancho de El Veladero, en medio de los ocotales que sobreviven a la destrucción causada por el aguacate. Un año después, terminó con su casi centenaria vida. Entonces le tocó muy niño cuando fueron los cristeros. Sí, estaba chiquillo, tiro. Casi no me acuerdo bien de la cristiada, pero dije, pues ya recuerdo cómo era la cristiada. ¿Y cómo fue la cristiada? Pues llegaban en la noche a las casas a comer, que les dieron las casas a comer y rodeándole al gobierno, porque el gobierno traía de la cola. ¿En qué año? Del 1909 se amnistiaron todos esos gobiernos. Sí. Este año que nací yo, sin padre que se amnistiaron todos los cristeros, todos. No, era una lástima, ahí en San Gabriel, por los portados estaban todos los cristeros con sus chinitas puestas, llueve, los cabezas grandes, cante, echando gritos, echando vino, y todos los cristeros ahí apiladitos, tiemble. Mi padre, a él tocó estar ya que se amnistiaron todos los gobiernos. ¿En el 29? En el 1929. ¿Le tocó estar ahí? ¿Los vio usted? Que era muy niño. No, yo ahí no nacía. Bueno, ya había nacido. Nací el 1919, el 17 de agosto. En 1919, entonces usted tenía 10 años cuando la amnistía de los cristeros. Nací, soy del 1917. Ah, tenía 12 años entonces.
Apenas me acuerdo. Pero por ejemplo, cuando fue la guerra, aquí arriba llegaban ellos en la noche a comer, la gente les ayudaba. No. ¿Y los federales qué hacían? También andaba fuerte, en ese tiempo andaba fuerte la revolución cristera. Fue el arrebate aquí en el Pelillo. Ahí empezó el arrebate de los cristeros con el gobierno. Los acorralaron por todos lados, todo el gobierno se llevaron todos en Gabriel y toda la cristiana, estaban todos comiendo con puercos matados, los reses matados, asando carne. Los tiraron a correr y agarraron ahí para un tapar. Ahí se perdieron, pasando las flores, fue el último arrebate, el plan de las flores, que está cerca de la Lognilla. Ya de ahí para allá se calmó la arrebate porque ya estaba oscuras. Ya ustedes pudieron pelarse, pudieron alejarse del gobierno. Y el gobierno ahí se dio vueltas sin padre. Pero entonces todos los pueblos se salieron de aquí cuando empezó se fueron a refugiar a la sierra. Se salieron de los pueblos para refugiarse en la sierra. Ahí. Todos los pueblos se quedaron sin gente. No. Los pueblos se se fueron a Pango. ¿Ya existía aquí el veladero? ¿Ya existía aquí? Sí. Ya existía el veladero, viejísimo aquí. Y entonces de aquí se salieron y se fueron a Pango. Yo tendría... de la Cañada, es cierto. Y para acá, estaba chiquillo, pero me acuerdo. Yo viví en la Cañada, yo nací en la Cañada y salí de 22 años de la Cañada, salí a trabajar ese rancho de veladero aquí arriba con Puga. A los 22 años. Ahí. Ya estaba en paz todo. Ya estaba en paz todo, ya no había revolución, no había nada. Ya andaba usted libre por donde quiera. ¿Y en las revoluciones murió gente cercana a usted, familiares? No murieron gente. Yo no creo que eran muchos familiares, andaba pura gente desconocida en la revolución. O sea, digamos que eran gente de paz ustedes. Aquí era la gente de paz. Y se iban a Sayula a llevar sus productos, me decía. ¿Qué productos llevaban a comerciar allá? Pues ninguno, íbamos a comprar a veces cosas así que se hacían falta, pero no íbamos muy seguido. ¿Qué se producía aquí? Lo que se ha producido el maíz y el frijol es lo que se ha producido. Pero más bien para autoconsumo. Y el trigo. ¿Y la madera? La cebada, la madera, todavía no la cortaba, no sé ya, pues dices que iban a cortar madera. La madera, los niños estaban en montes, estaban ellos en los montes. Entonces estaba tupido el bosque. ¿Era muy tenebroso? Sí. Empezaron a cortar madera cuando la fábrica de Atenquique. Mucho después, hasta los 40. ¿Y les dejó algo bueno la trabajada de Atenquique? Pues a la gente por allá sí, pero nosotros estamos muy lejos de ahí. ¿No había trabajo para ustedes? No, trabajo que nosotros nos dábamos, sembrábamos, teníamos trabajo para pasarla. Sembrábamos las tierras de maíz y frijol y teníamos todo de qué vivir y de qué mantenernos. Entonces vivían tranquilos, no necesitaban más cosas. No, teníamos vaquitas para la leche y estábamos a gusto. ¿Cuándo empezaron todos los problemas? ¿Cuándo empezó a haber pobreza? ¿Cuándo empezó a no rendir? Esta pobreza salió mucho antes de que nosotros casi naciéramos. Hubo mucha pobreza, mucha calamidad, daban una comida al día a las gentes a veces. Fueron tiempos de mucha intolerancia, narraba Jesús Cárdenas Corona. Pero el movimiento armado fue duro, fue difícil para San Gabriel, fue la vida difícil aquí con la guerra. Pues claro que llegaban a los ranchos, nosotros teníamos un rancho y llegaban y se llevaban las cobijas y lo dejaban a uno encuerado. ¿Y esos eran los cristeros o los federales también? No, los cristeros. No, pues los federales traían de todas maneras equipo y ellos se llevaban
lo que había en los ranchos, se llevaban caballos y todo. ¿Y cómo era el tema del apoyo? ¿Había gente que estaba con ellos, había gente en contra? No, la mayor parte estaba con ellos. Era muy poca la gente que estaba en contra. Y al que se les sabían que estaba en contra, lo mandaban a festejar a San Pedro. El impacto de esa violencia alcanzó a su familia. El exdiputado y expresidente municipal de San Gabriel lo recordaba. Precisamente los cristeros. Un pariente de nosotros se llamaba Luis Cárdenas. Iba a ser presidente municipal y estaban en el portal sentados él y un señor de Tapalpa, Luis Vázquez. Y llegaron los cristeros y lo mataron a Luis Cárdenas. Y a don Luis Vázquez quedó herido. Entonces, cuando se ofrecía, pues así arreglaban las cosas, porque no eran de su grupo, ¿verdad? Todo el que no estaba con ellos era su enemigo. Después que dejamos de vernos, eran mis parientes, un grupo, hijos de él, porque de aquí se fue la señora a Guadalajara cuando lo mataron, y después fueron notarios en Gozón, serán. Yo no los conocí, pero por gentes conocidas me llegaron a comentar que eran notarios, hijos de don Luis Cárdenas, el que mataron ahí frente a la plaza, en el día. Pues, ¿quién les hacía nada? Claro, ellos eran la ley. Eran la ley. Ya después vino el general Barragán aquí con su regimiento y ahí se vino a vivir ahí al portal y él los apaciguó a toda la región. Y ya después vinieron los famosos acuerdos. Sí. Y se desmovilizaron los cristeros. Se acabó la cristiana. Platican que muchos de los que se desmovilizaron los mataban después. O sea, para que tuvieran tiempo de sepultarlos. Tenían temor a que se volvieran a movilizar. Sí, pero pues ya no lo seguía mucho la gente. Porque la iglesia ya los había desautorizado, ¿no? Sí, porque era porque el principio era, ellos manejaban según ellos para defender la religión, ¿verdad? Ya que se calmaron un poco, ya no tuvieron apoyo, pues se acabó. Los acuerdos que tuvieron, como digo, don Matías Villa y otros hermanos de Sayula, ahí vivieron hasta que murieron de viejos, ya los convenios que hayan tenido con el gobierno para apaciguarse. Al pacificarse la región, surgen nuevos conflictos. Son viejos expedientes de justicia por la tierra que habían sido postergados y que 90 años después, en 2023, no terminan de cerrarse. 25 de agosto de 1933. Se piden garantías de seguridad al ciudadano gobernador constitucional del estado, Guadalajara, Jalisco. Tengo el honor de comunicar a usted que hoy a las 16 horas se presentó a esta presidencia municipal el señor Daniel Vizcaíno Villa, administrador de la hacienda Primer Agua o Providencia, propiedad del señor don Armando González, y expuso que hoy como a las 8 horas, en el camino que conduce de dicha hacienda al rancho El Rodeo, estancia de la misma finca, caminaban el señor Vizcaíno Villa, administrador de la hacienda, en unión de los miembros de la defensa de la Policía Municipal de este lugar, ciudadanos Inocencio García, J. Félix López y Demetrio Patiño, y de los miembros de la defensa de Tonaya, ciudadanos Pablo y Trinidad Quintero, quienes habían salido de aquí el día 22 del actual con el objeto de impartir garantías al señor Vizcaíno Villa como administrador de la hacienda Primer Agua, propiedad de don Armando González, de unos individuos que están apoderados arbitrariamente de gran parte de los terrenos de dicha finca, advirtiendo que las garantías que él solicitó tantas veces fueron los que comunicaron a ese gobierno de su cargo bajo oficio 338 de fecha 23 de junio último, y que fue contestado en el sentido de que según el superior oficio de usted, número 365, girado por la sección segunda con fecha 20 de julio pasado, cuando de improviso fueron sorprendidos por un grupo de individuos a mano armada, encabezado por el señor Arnulfo Elías Rodríguez, vecino de Telcruz del municipio de
Cuautlán e inmediatamente se principió un tiroteo, el que duró como 25 minutos aproximadamente, y al final de estas resultaron bien muertos el ciudadano Inocencio García, jefe de la defensa municipal de este lugar, y los señores Pablo y Trinidad Quintero, miembros de la defensa de Tonaya, J. Félix López de la defensa de este lugar, muy mal herido, creyéndose a estas horas y fallecería, y Demetrio Patiño, también miembro de la de este lugar perdido, sin haber localizado hasta esta hora su paradero. Debo manifestar a esa superioridad que las armas que portaban todos los miembros de la defensa fueron recogidas por el jefe de los asaltantes, señor Arnulfo Elías Rodríguez, y que son las siguientes de los miembros de este lugar: una Mauser de 7 milímetros, una carabina 44 y un 30-30 con sus respectivas dotaciones de parque, y de los miembros de la defensa de Tonaya, una pistola escuadra calibre 45 y una carabina 30-30. Después que examinó los cadáveres y haber recogido las armas, el señor Arnulfo Elías Rodríguez amenazó al señor Daniel Vizcaíno Villa, administrador de la hacienda Primer Agua, con que ya no anduviera metiéndose en asuntos de la finca, porque de lo contrario la próxima vez que se metiera lo asesinaría, y que no dejará a posesión de las tierras de la hacienda Primer Agua hasta que no se deslindaran los terrenos por el gobierno, porque dicho señor Elías Rodríguez se dice ser miembro de la comunidad de indígenas de Ayotitlán y considera como de su propiedad los terrenos que arbitrariamente está apoderado y que pertenecen al señor Armando González. Por lo anteriormente expuesto por el señor Daniel Vizcaíno, suplico a esa superioridad gestión ante la Federación las garantías a las que se refieren los informes anteriores, mandando un destacamento de fuerzas federales para evitar un posible ataque del señor Elías Rodríguez. En espera de sus respetadas órdenes, protesto a usted la seguridad de su atención y respeto. Sufragio efectivo, no reelección, el presidente municipal de Tuzcacuesco, Crescencio Corona. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.